Estamos asistiendo a la necropsia en vivo y en directo del kirchnerismo, por lo menos el kirchnerismo que conocimos durante 12 años y medio en el poder. Se trata de la autopsia de un sistema político atravesado por todas partes por la corrupción. Es una autopsia en cadena nacional y en capítulos que a partir del Cuaderno Gate ha desembocado en sobre todo dos testimonios que han sido fundamentales. Para mí, el nudo del asunto, o los dos principales nudos del asunto, los han planteado estos dos señores que ahora voy a tener a un lado y al otro lado mío. De acá, a la izquierda de la pantalla, a mi derecha, Claudio Uberti, hombre de íntima confianza de Julio De Vido y también de Néstor Kirchner en su momento, que está cantando la comparsita con letra nueva. Y del otro lado, a la izquierda de la pantalla, a la derecha de la pantalla, a mi izquierda, Carlos Wagner, quien era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Uberti está contando la intimidad corrupta del kirchnerismo, incluso con sus derivaciones hacia Venezuela, las entretelas, el día a día, las escenas de cómo era este tema de la ida y vuelta de los bolsos llenos de plata. Y Wagner, este señor de anteojitos, contó el mecanismo que en tiempos de Kirchner se sofisticó, digamos, pasando de la conversación uno a uno del gobierno con los empresarios por el tema de las obras públicas, las concesiones, etcétera, etcétera, a construir una mesa, cual mesa de póker, donde se repartía la obra pública. Ese club que Kirchner, a través de Wagner, constituyó en una mesa de póker, ya existía. Las empresas que se sentaban ahí, no sé cómo se están sentando en este momento, son empresas de como mínimo 35 años de existencia y como máximo más de 100. O sea, son empresas que construyeron la mayoría de las obras, rutas, puentes, diques, puertos, dragados, etcétera, que vos, yéndote de vacaciones, en un viaje, a trabajar, etcétera, vas viendo, transitando, has ido viendo y transitando, en algunos casos durante toda tu vida, porque hay obras que empezaron en tiempos inmemoriales. Uberti y Wagner dan dos nudos de la corrupción en tiempo del kirchnerismo. Habrá que ver si el kirchnerismo se convierte en otra cosa. Vamos a hablar de encuestas también, a ver cómo impacta todo este escándalo electoralmente, en la figura del presidente y en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Un presidente que de alguna manera también se crió, de alguna manera no, en la vida real, se crió dentro de ese club de la obra pública, en el barro. Acá estamos repasando encuestas con un especialista, Sergio Doval, de la consultora Tachyon 3.0, ¿sí? Que tiene encuestas muy fresquitas, hechas en el medio de todo este escandalete del Cuaderno Gate, y viendo cómo impacta esto electoralmente por ahora. Ahí ya empezaron a aparecer versiones de adelantamiento de elecciones, y qué sé yo, pero no vamos a hablar de eso, que todavía son rumores, sino de los datos concretos que ha relevado Sergio en sus últimos análisis. Gracias por meter las patas en el barro. Muchas gracias por la invitación. ¿Impacta el tema de los cuadernos electoralmente en la imagen de los principales candidatos? Yo creo que puede haber el caso de lo que acabas de mencionar, lo que puede cambiar la escena es Uberti, la declaración esa. Básicamente porque esto funciona en un modelo refractario, ¿no? Lo que sucede, uno de los elementos que más pone en duda todas las versiones es la percepción de la gente respecto a la justicia. 8 de cada 10 cree que es corrupta. Quien define si vos o yo tuviéramos diferencias,
que es la justicia, no la consideramos aquel que tiene la entidad como al menos moral para definir lo que es justo o no, esto es la preconfiguración de la grieta. Empiezan los dos mundos a decir no es mentira, las acusaciones no son las que valen, y cada mundo se habla a sí mismo endogámicamente convenciéndose de su verdad. Y no importan las pruebas, porque aparecen los cuadernos y tuvimos 2 semanas de un montón de gente diciendo los cuadernos son una operación, esto es todo mentira. Creo que lo que puede, y hasta la declaración de Uberti yo te hubiera dicho lo mismo que pasó con Maldonado, que es, en ese momento también lo medimos, que no afectaba. ¿Por qué? Porque las concepciones estaban armadas, los relatos se armaban en base a las creencias, y eso no te permite una interacción con el otro. Y ahí tenés los dos mundos. Entonces, en ese escenario, las mediciones que tenemos hasta hace unos pocos días, que terminaron hace 48 horas, vemos que a Cristina algo le empieza a impactar a nivel nacional. Al presidente mejora un poquito, pero la verdad que lo del presidente y la gestión de gobierno en estos últimos 3 meses está haciendo un electrocardiograma. La corrida del dólar... Influye más la economía. La economía y el dólar. El dólar vos lo ves y te puede cambiar entre 5 y 10 puntos la imagen de gestión de gobierno, la imagen del presidente. O sea, la imagen de Macri cotiza como el dólar, más o menos. Exactamente. Lo que habla también de el porcentaje de la población que está pendiente de ese dato, ¿no? Tenemos que ver en realidad que todavía acá en este escenario tenemos, nosotros una de las placas que habíamos propuesto es una de cambio versus continuidad. A ver cómo ve la sociedad. Vamos a verla por último, repasemos tus encuestas y yo después te hago algunas preguntas sobre algunas encuestas de la competencia muy fresquitas también que tengo por acá. Esto es a nivel nacional. A nivel nacional, Mauricio Macri. 57.9 de negativa, está en 39 de positiva. Y lo que vemos es que se mantiene la negativa y cayó unas décimas. Y vemos un lugar donde el presidente está en ese club, ¿no? Donde ya todos los dirigentes están por bajo de los 50 puntos. La presidenta, si incluso pasamos... María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, nuestra última medición, acaba de perforar ese veamos Cristina. Tiene un poco más de negativa. Empezó a crecer un poquito la negativa, menos de positiva. Sí, veamos que las diferencias son semanales. A la derecha está la evolución. Cayó en este escenario con lo que está pasando, pero lo hemos visto, esto impacta tanto como los bolsos de José López, ¿no? Uno empieza a tangibilizar lo que pasaba, pero hay una parte del mundo de la creencia que lo pone muy en duda. Y con el problema de la economía... Cuando vos empiezas a ver plata física en bolsos... Es que cuando vos tenés un desfalco como el que plantearon cuando Banoli era el presidente del Banco Central, de 70.000 millones de pesos con el dólar futuro, la gente no puede visualizar, no sabés cuánto entra, cuánto espacio es muy difícil. Ahora, cuando la persona que va al chino tiene un billete de 100 que puede comprar 2 cosas y ve al otro que tiene un montón de los verdes que valen un montón más que eso, ahí la tangibilización irrita muchísimo y se vuelve real y impacta. Se mete en la vida real. Cotidiana. Ahora, también en la encuesta tuya se plantean algunos escenarios de salida, algunos deseos. Sí, en realidad... Por lo menos de la mayoría de cómo salir de acá. El planteo es, nosotros medimos esta dicotomía entre cambio y continuidad, nada más, para percibir los núcleos duros de quienes quieren que el gobierno continúe derecho, así sin ningún cambio, los núcleos blandos que quieren que continúen, y lo mismo de quienes quieren que cambie. Lo que vemos es que hay un 60% de la población que quiere el cambio del gobierno actual, quiere el cambio del cambio. El cambio se volvió casi un commodity, ¿no? Y lo que encontramos... Veamos la placa que tenemos ahí para ahí en la placa podemos ver representado justamente que hay núcleos, el núcleo azul que ven a la derecha, que es del cambio, tiene un núcleo muy duro. El de la derecha es el que quiere que cambie totalmente, que no le importa que haga el gobierno. Que no solo cambien las políticas, sino también que cambie el gobierno. Entonces, lo que vemos es que el gobierno tiene un núcleo muy chiquito, de entre 8 puntos, que quiere que continúe sí o sí. Tiene mucho riesgo. Lo que pasa es que ese núcleo amarillo más permeable... Esto implica una tendencia que ni Macri ni Cristina, ¿no? No, en realidad implica un escenario para un outsider que puede ser de partidos también existentes. De los que están. De los que están. Lo que pasa es que el problema ya no es la época de Menem, que vos ponías una persona conocida y ganaba, ¿no? Yo ato esto, Sergio, con una encuesta de tus competidores, Berenstein y D'Alessio, donde el 62% cree que detrás del cuaderno Gate hubo una mano planificadora del asunto en la escena, que hubo un manejo del gobierno, cree la mitad,
pero después un 52% cree que Cristina tiene que ir presa. Entonces, acá es como que están los dos mundos mezclados, ¿no? O sea, el gobierno metió la mano, pero Cristina es culpable. Sí, es que en realidad tenemos un problema de institucionalidad, tenemos un problema de crisis de institucionalidad. Cuando vos ves, en esto te refiero, tenés el Congreso 7 de cada 10 cree que es corrupto, la justicia 8 de cada 10, la policía 7 de cada 10 es corrupto. Vos tenés ahí a quien hace la ley, a quien vela porque se cumple y al que juzga la cosa hecha. Si ese sistema que nos compone a todos no creemos que sea fiel, lo que termina pasando es que empezamos a descreer de todo. Y creo por eso este tema y este elemento de los cuadernos puede afectar también al gobierno y puede ser un escenario para un outsider en relación a un outsider, pensando en distinto de Cristina y Macri, que es lo único que pensamos hasta ahora. Y nos afecta también a nosotros los periodistas, que somos los que estamos de algún modo en el medio, juntando información y contándosela a la población y ver con qué ecuanimidad, con qué profundidad y con qué grado de convicciones, certezas o deseos propios estamos transmitiendo la información. Gracias, Sergio, por haber metido las patas en el barro. Después de la pausa, un café con alguien que de economía sabe. Te queremos contar que el gobierno de Morón está instalando más de 5.000 luminarias con tecnología LED en los principales corredores del distrito para que las calles sean más seguras y los vecinos se sientan más tranquilos. Esto, además, permitirá mejorar el alumbrado público y ahorrar energía. Morón Gobierno. Porque buscamos la constante eficiencia en nuestros servicios, hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. Cada nueva solución es un paso hacia una gestión inteligente, ágil y accesible. Nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. De tensión, donde los números varían, donde el dólar sube, el dólar baja. Vos sabés que me preocupa esto de si los economistas tienen sentimientos o son una especie de gurúes que se suben a la ola y tiran predicciones a la Bartola. No. A ver, te contesto con algo muy básico y muy personal. Yo de chico era asmático. Empiezo a trabajar en el canje de deuda, que fue demoledor. O sea, yo empezaba en casa trabajando a las 5 de la mañana y nunca volví a casa antes de las 9 de la noche. Trabajábamos sábados, domingos y feriados. Te hablo de la primera etapa, los primeros 8 meses. Y vos sabés que empecé a tener problemas a la noche, me despertaba ahogado. Claro, yo ya me había olvidado lo que era el asma, porque me había pasado cuando era chico, ¿viste? Claro, al madurar se te pasó. Claro, se me pasó en la adolescencia y con el deporte también se me pasa, y yo me había olvidado. Y te volvió con el canje de deuda. Me volvió con el canje de deuda. Ahí, bueno, busqué un neumonólogo, lo fui a ver, me dice, pero usted es asmático. Claro. Entonces me puse en tratamiento. O sea, afecta. Con eso me parece que es la respuesta concreta. Afecta, sobre todo estando en funciones. Un poco para ver también qué le puede estar pasando al equipo económico ahora, ¿no? Que no hay una predicción que les haya salido. Sí, la verdad que a mí me impresiona mucho ver, por ejemplo, a Duhovne en algunas cuestiones públicas, ¿no? Me impresionó muchísimo una mañana cuando era la reunión del G20.
hubo una conferencia de prensa con Christine De Lagarde. ministros de finanzas del G20. Claro. Y él sí. hizo una conferencia de Es prensa el con último viaje Christine de Lagarde Lagarde. acá. Claro. Ahora, hace Pero poquito. tenía una cara de Dujovne de muerto mal. Mal. No, es muy duro, es muy duro. El estresazo te lo comes. ¿Y cómo se vive la meta? ¿No? Pues yo siempre comparo varias profesiones, incluso la mía a veces, con el médico, el cirujano. Yo creo que si el cirujano estuviera todo el tiempo pensando que depende la vida de una persona y mete sus valores humanitarios en ese momento, no podría resolver un tema mecánico que tiene que resolver, que es ir a cortar en una arteria, o ir a cortar un corazón, o ir a cortar un cerebro. Si pensara en eso, tal vez el tipo no podría hacerlo, ¿no? Mira, te ¿Se conté. piensa en la gente cuando se toma una medida? Por supuesto, por supuesto. Eso no te quepa la menor duda. Pero yo te digo una abstracción fuerte que yo tuve que hacer muy tempranamente cuando me tocó estar en la función pública. Y viste, o sea, yo vivo de mi trabajo, pero una de las cosas que me di cuenta que tenía que hacer era abstraerme de qué empresarios o empresas estaban involucradas en lo que yo estaba haciendo, porque si no, no lo podía hacer bien. Entonces, ¿Pero por qué? ¿Porque los conoces a todos? los conozco, Claro. porque los conocía, o no a todos, pero un buen número de ellos los conocía. Entonces tuve que, esa es una abstracción que tuve que hacer muy tempranamente. Sí, bueno, acá a lo que salga, ¿entendés? Vos, Guillermo, que los conocés, y los conocés de la vida profesional y los conocés de la vida pública, como funcionario público. ¿Los empresarios fueron responsables de de esto que está saltando, o fueron unas pobres víctimas asustadas por un gobierno malicioso? No, yo creo que hubo responsabilidad, y no es solamente lo que yo creo, es lo que en el momento que estas cosas empezaban a ocurrir creían, por ejemplo, muchos empresarios de la construcción, que no veían con buenos ojos que se usara una institución como la Cámara Argentina de Construcción para hacer lo que está saliendo a luz. Porque, viste, en estos momentos se simplifica, entonces todos dicen, no, pero la Cámara de la Construcción siempre fue una cueva donde se dirimían cosas. No fue siempre así, no fue siempre así. Y había muchas voces disonantes. Tal vez los empresarios iban por abajo y bajo cuerda, pero no era Claro, la Cámara, claro, no era la mesa de la Cámara, o se cual reunían mesa de 4 o póker 5, donde nos claro, repartimos los negocios. o se reunían 4 o 5. No es que se usaba la reunión de la comisión directiva para repartirse los negocios. ¿Entendés la diferencia? Ese fue el cambio del kirchnerismo, manejarla desde arriba. Ese fue el cambio de Wagner, concretamente. Con Wagner, a través de Wagner. Que era una empresa conocida, con trayectoria, que maneja peajes en Uruguay, en fin. Cavallo, Lavagna, Sí. Roberto Lavagna, se fue del gobierno de Kirchner en 2005, Sí, noviembre del 2005. diciendo que una de las cosas que no le gustaba nada era la cartelización de la obra pública. Sí, eso ¿Qué no- es esto? Es, ¿no? digamos, no tendría, esto no es la tendría- deformación. ¿No ¿no? tendría Lavagna que haber sido más preciso, puntual e incluso, no sé si denunciante de eso? Hubiéramos ganado un montón de tiempo. Alguien con prestigio, alguien que tenía que ver con el acomodamiento económico del país, que dijo lo que pasaba, pero lo dijo ahí y se fue. Mira, esto te lo tendría que Contestar responder, Lavagna. lo tendría que contestar Lavagna. Yo no te puedo contestar esto. Lo que me da la impresión es que no sé si en el momento que se va Lavagna, un poco después o cuándo, pero acá una de las cosas que me parece que está en el inconsciente de todos es qué pasó adentro del peronismo. ¿Cómo es posible que ningún líder del peronismo se haya podido sentar con Néstor a decirle que esto no se hacía? Que esto Para no debía la ser? mano. Para la mano, esto es demasiado. O sea, es como que faltó eso, me parece. Algún senador destacado, algún, digamos, gobernador importante. Y una de las cosas que me parece que nos llama a todos a este sentimiento de estar desguarnecidos en este momento. ¿Sabes a qué ahí. voy, Guillermo? ¿No Sí. nos plantea esta situación un replanteo del papel de todos y cada Sí, uno? Porque
Sí. Todo el mundo puede tener un motivo para no hablar o no contar determinada cosa, interés, Sí. temor, falta de información, vista gorda o lo que sea. Pero vistas las cosas hoy, se hubiera ganado mucho tiempo. No hay duda de eso. No hay Porque duda. el tema de la justicia siempre va a actuar atrás, porque Por supuesto. el periodismo y la justicia Hace van atrás de los hace una hechos. autopsia. Digamos. Pero los que están viendo los hechos y cómo se están dando los hechos, ¿no? Me parece que esto tenemos la oportunidad de dar un salto de calidad institucional, incluso a partir de la responsabilidad de cada uno. Sí. Sí, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cómo está la economía? Complicada. Complicada. Cuando se vive como una victoria que el dólar se esté manteniendo al borde de los 30 pesos en el mercado mayorista, con tasas al 45, evidentemente no estás en una situación estable. Con tasas al 45% no hay forma de que haya crecimiento en la economía, más bien hay contracción de la economía. Esto no es estable. ¿Cuánto es Turquía y cuánto es el equipo económico? No, yo creo que para empezar va más allá del equipo económico. Creo que es la forma en que eligió Macri para hacer su política económica. Y ha cambiado algunas figuras dentro de ese equipo. O sea, la responsabilidad es de Macri, no del equipo. La responsabilidad es de Macri. La responsabilidad es presidencial. Macri eligió no tener ministro de Economía. Macri eligió una forma... Está diciendo cosas fuertes, ¿eh? El responsable es Macri y no tiene ministro de Economía. No tiene ministro de Economía. Este es un país que no viene con este gobierno sin ministro de Economía, donde tiene además una galleta gerencial al momento de hacer la política económica. Eso realmente, viste, es como esa frase irónica que se pone a veces, ¿qué podía salir mal? Sí, vos sabés, yo decía, ironizaba un poco el otro día en un Twitter, porque a veces me meto ahí, juego, me divierto un poco, y decía, cuando el SEMA y Altamira piensan más o menos igual, es que estamos en problema. Sí. Carlos Rodríguez del Sí. SEMA dijo, acá estamos gobernados por un grupo de financistas sin plan, que Sí. están manejando el país como una mesa de dinero. Eso es Tiene, tremendo. bueno, pero ¿sabés O sea, qué lo dice el pasa? pollo sobrero y quiere dar un golpe de Estado. Claro, pero que sea Carlos Rodríguez Areco, fundador del SEMA y uno de los argentinos de mayor trayectoria Y ese kirchnerista no es. mundial. Ese kirchnerista no es. No, no, para nada, para nada. Es uno de los argentinos más brillantes y que más contribuciones ha hecho a la macroeconomía. Acá hay dos, Guillermo Calvo y Carlos Rodríguez, digamos, de los dos que pican en punta, ¿te das cuenta? Sí, es como, yo siento lo mismo que vos. Cuando hay esa coincidencia, bueno, Lo está viendo todo el mundo. lo está viendo todo el mundo. Sí. En el bloque anterior hablábamos de encuestas y hablábamos de cómo impacta todo este tema del cuaderno Gate en la dirigencia política, en la dirigencia en general, no solamente Sí, política, claro. política, empresaria, el sindicalismo está mal, la iglesia está mal vista, el periodismo, mamita querida, la economía está mal. Yo digo, y por ahí suena temerario, pero me parece que es así, ¿estamos viviendo un 2001 controlado? O sea, un 2001 No. tutelado. No. Yo viví el 2001 en primera fila y creo que esto no es un 2001, esto es otra cosa. Cada crisis tiene su impronta y la impronta de esta crisis es totalmente distinta de la del 2001 y ojalá siga se llegue por ahí. un carril superior a lo que fue la del 2001 porque fue la más dramática de las crisis modernas de la Argentina. Y en algún sentido, sobre todo en la política, en lo empresario, lo que estamos viviendo es también un coletazo de aquella crisis, ¿eh? No nos engañemos, la política no se reconstituyó desde mi punto de vista después de la crisis del 2001. Ha habido parches, pero no se reconstituyó. Así que, esto es distinto. Estamos en una etapa de reconstrucción del sistema político después de que en 2001 voló por el aire, ¿no? El tema es que en plena reconstrucción, y vemos si recambiamos, no recambiamos, ya tuvimos un recambio, Macri llega al final del mandato, sin ninguna duda. No hay que nadie pone en duda eso, pero con todas estas cosas que saltan y que salpican a todos, ¿no? Absolutamente, y todavía no entró en escena la información que viene de Brasil,
Sí, Odebrecht entra derecho al Odebrecht cuaderno. entra y se va a enancar en todo esto y me parece que Y ya tuvo que presentarse el primo a decir yo con Odebrecht no tuve nada que ver por las dudas. Sí, ¿no? sí, bueno, eso se verá después, ¿no? No, acá hay varias dudas y un poco está reflejado en la encuesta que vos mostrabas anteriormente, y es hasta dónde va a llegar la justicia. O sea, porque tenemos una enorme desconfianza de la justicia en Argentina. ¿Van a hacer las cosas bien? ¿El gobierno va a hacer las cosas bien? Yo lo escucho a Dietrich y la verdad que en vez de aclararme... ¿En qué parte? Cuando él dice... fíjate, en estos días se ha alargado un discurso que en realidad fueron los hombres, no las empresas, y qué sé yo, qué sé cuánto. A mí me parece que está diciendo cosas que no son necesariamente legales. No cualquier empresa puede ser proveedora del Estado. Hay requisitos éticos para ser proveedor del Estado. Hay también requisitos en lo que hace al derecho de la competencia. Y hay también una tarea no menor, que me da la impresión que todavía no empezó, de la AFIP. La AFIP tiene que determinar si hubo esos pagos tan cuantiosos en negro, ¿de dónde salieron? ¿Del balance de las empresas? ¿De qué cuentas salieron? ¿Te das cuenta? Sí, sí, ¿cómo estaba justificado eso? ¿Que eran facturas truchas, claro, plata del exterior? ¿Qué eran facturas truchas? ¿Qué pasó con la AFIP de aquellos años que no vio esas facturas truchas? O sea, acá hay todavía, esto está descorriendo un velo y ahora hay que entrar a hacer el trabajo. ¿Vos qué me estás diciendo? ¿Que Dietrich de algún modo indulta y ellos tienen sus propios privilegiados, sus propios elegidos? Es lo que está diciendo Dietrich. No lo digo yo, son las declaraciones de Dietrich. No, las empresas van a seguir con esto. Creo que tienen un pánico total a que esto se asemeje a lo que pasó en Brasil. Y la verdad que esto es muy distinto de lo de Brasil. Vos en Brasil tenías un gran banco de inversiones, el banco de inversiones más grande de América Latina, en todos los escándalos. Esto llegó, y te lo digo, yo era presidente de una empresa en Brasil en ese momento, y uno de los socios que tenía una presencia importante en el directorio era el BNDES. Bueno, se la pasaban los directores... Era la gran cueva. Claro, los directores y los gerentes se la pasaban yendo a la justicia o al Parlamento brasileño. Ahí no llegamos todavía, ¿no? A la línea financiera y de entrada, salida, fuga, tampoco, no llegamos. Tampoco. Bueno, parece que en cualquier momento... ¿Cómo se cambiaron esos dólares? Parece que en cualquier momento vamos a llegar. Bueno, esa es la otra cosa. Por un lado AFIP, por otro lado el capítulo financiero. Un economista tiene... Por supuesto.